Bueno, continuamos entonces con el segundo panel. Vamos a arrancar con Sebastián Obregón, que va a hablar por la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, abogados y abogadas laboralistas 7 de julio, que nos va a hablar sobre una reforma laboral que tutele de manera efectiva a las personas que trabajan. Sebastián. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. La verdad que es un honor para mí, y bueno, representar obviamente tanto a la corriente de abogados y abogadas laboralistas 7 de julio, como a FAOS, al Sindicato de Alimentación también, del cual soy representante. Y bueno, el tema que nos convoca en este momento es si hay alguna alternativa a estas reformas, digamos, que está planteando el gobierno, estos 62 proyectos de reforma que está planteando el gobierno, que realmente protejan a los trabajadores, ¿sí? En ese sentido, bueno, comenzamos la labor analizando cada uno de los proyectos, de los 62 proyectos que están presentados en la Cámara. Ya hacía en su momento, yo bueno, fui asesor en esta Cámara desde el 2014 al 2018, y ya desde esa época obviamente los panoramas políticos dentro del esquema de la Cámara ya se notaban y quedaban muy claros, digamos, y bueno, prácticamente hoy terminamos trasladando, ¿sí? Porque actualmente, bueno, ese sector que representaba políticamente a un grupo, digamos, de capitalistas en realidad en el avenimiento del último tiempo, de la última fase que tenemos vista del capitalismo, el anarcocapitalismo básicamente, sigue insistiendo con que cercenar derechos, con el discurso en realidad, porque en la realidad de los hechos, como bien dijo Julia recién, no se dan los resultados, no se dan los índices, no se da en ningún aspecto, salvo en la hiperconcentración de capitales, ¿sí? Tenemos que tomar en consideración sociológicamente que estamos entrando en un tecnofeudalismo, ¿sí? Donde hay un gobierno de las plataformas virtuales, ¿sí? Ya sea Rappi, Uber, Tesla, y el mundo va hacia eso, y nuestro presidente es alguien que trata de ir también en ese sentido, ¿sí? ¿Y eso qué trae aparejado? Bueno, básicamente trae aparejado que va a haber una hiperconcentración, un estancamiento, y posteriormente una crisis que va a determinar, obviamente, como lo ha determinado desde el análisis que queramos hacer, sea del materialismo histórico o de cualquier otro análisis sociológico, en un conflicto que va a ahondar en un nuevo sistema, ¿sí? Ese nuevo sistema, bueno, vamos a tener que tomar las riendas desde esta Cámara de Diputados y del Senado también, para ver hacia dónde queremos ir en ese sentido, ¿sí? Porque desde acá, la norma, y por el imperativo del artículo 75, tenemos que pensar en las generaciones futuras, ¿sí? La quita de valores éticos, hay un autor sociológico que se llama Zygmunt Bauman, seguramente muchos lo conocen, en Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres, explica expresamente cómo se ha apartado la ética del trabajo y ha sido sustituida por la estética del consumo. Hoy nuestros adolescentes consideran, por ejemplo, que para poder pertenecer, que es una necesidad psicológica y hasta biológica, a un grupo económico, necesito detentar o acceder a ciertos bienes y consumos. Y peor aún, que el acceso a esos bienes y consumos tienen que ser prácticamente como por arte de magia, o sea, sin trabajar, sin estudiar, sin esforzarse, ¿sí? Eso está generando, por ejemplo, consecuencias como que, por ejemplo, las personas son consideradas mercancías, básicamente, y solamente son válidas en tanto ese valor estético sea apreciable, ¿no? Así, en ese mismo sentido, también se va a dar si la persona vale en dinero, o sea, el éxito hoy se mide en dinero, ¿sí? Bueno, esta Cámara va a tener que tomar en consideración eso y va a tener que pensar también, como bien se dijo precedentemente, que la manda del artículo 75 establece que se debe propiciar a tratar de generar desarrollo humano y progreso económico con justicia social. Otra vez nosotros con la justicia social. ¿Qué es la justicia social? Bueno, es darle a cada uno lo que le corresponde dentro del bien común, ¿no? O sea, propiciando siempre al bien común. Esto que parece tan lógico atenta contra los intereses políticos, obviamente, de un sector que actualmente es el sector dominante
tanto en el gobierno y ahora, bueno, con la conformación de la nueva Cámara, Más Aliados va a conseguir quórum, digamos, para aprobar leyes. Y subsidiariamente esa lucha es donde se da, básicamente, ese gran dilema que tenemos, ¿no? El principio, como Foucault establecía, digamos, el poder se ejerce a través del discurso y del alcance de las palabras, ¿sí? Así en Microfísica del Poder, y eso moldea la subjetividad de toda la ciudadanía en base a los conceptos que se desarrollan dentro de esta caja de resonancia y que después replica la sociedad, ¿sí? Entonces, si nosotros peleamos, obviamente, si bien este foro es por la defensa, digamos, del derecho laboral y la justicia social, creo que también tenemos que dar nuestra voz. Por eso estoy orgulloso de pertenecer a este espacio y la verdad que me parece fundamental que pasemos a darle repercusión, tanto en todos los medios que podamos, para defender nuestra postura. Que la justicia social no es una aberración porque es lo que hace a la condición humana, ¿sí? Es lo que nos hace humanos, digamos. El capitalismo y actualmente el anarcocapitalismo que propicia, digamos, la creación, por ejemplo, de esquemas de estafas y de financiación que ha generado burbujas financieras que después terminan en crisis sociales, pelea, digamos, por implementar esa postura, ¿no? De que la justicia social es una aberración. Y sin embargo, nosotros tenemos que dar nuestra visión de las cosas, que obviamente es todo lo contrario. Y no tenemos que tener vergüenza ni nada, tenemos que estar orgullosos porque estamos en lo correcto. Y bueno, básicamente tenemos que luchar y seguir implementando ese concepto para que se normativice, ¿sí? Esto, bueno, obviamente viene receptado desde la Constitución Social de 1949. Es muy difícil exponer la parte normativa porque mis compañeros ya dijeron prácticamente todo el espectro normativo. Pero bueno, analizando las reformas, en principio, los proyectos de reforma, que hay en este momento, desde ya obviamente se ataca el artículo 9, estableciendo el onus probandi nuevamente sobre el trabajador, según lo que dicen los redactores del proyecto, es la lógica de que el que alega un hecho tiene que probarlo. Pero lo que no entiende, o en realidad sí entiende, digamos, pero que en realidad quiere cambiar, es que la lógica está en que el trabajador, cuando se presenta a trabajar, lo hace en base a una necesidad. Eso le genera una desventaja. No hay una par condictio, digamos, al momento de sentarse a iniciar un trabajo, ¿sí? Entonces, yo me pregunto a ver si alguno de los trabajadores que está acá en algún momento, bueno, salvo que sea una eminencia, se ha sentado a negociar condiciones laborales con su empleador. Bueno, obviamente que no, en el 99% de los casos, ¿sí? Bueno, lo que pretende con esta reforma, en ese sentido, es obviamente afectar el indubio prooperario. Esto todo en la interfaz individual. También pretende desvirtuar el artículo 66 de la LST, que es muy importante, que ante el cambio de las modificaciones y las condiciones de trabajo, el empleador debería, en principio, por el último párrafo, conseguir una medida cautelar a los fines de poder modificar esas condiciones de trabajo, ¿sí? Eso prácticamente lo quieren suprimir completamente. Después también otra de las reformas regresivas que se va a establecer es volver a incorporar dentro del 103 bis, otra vez insistiendo con los tickets canastas, con la desalarización de las remuneraciones, una lucha que, bueno, que ya sabemos todos, sobre todo los que conocimos a Héctor Recalde, cómo terminó esa pelea. Y que no fue más que poner el caballo delante del carro, simplemente, ¿no? Básicamente el convenio 95 y la recomendación 85 de la OIT lo establece claramente. Después fue receptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Pérez con Disco, en Martínez con Embotelladora y también, con Cervecería y Maltería Quilmes. Y lo que prácticamente se buscó en ese sentido, ¿sí? Es que, consecuentemente, subsidiariamente, se va a desfinanciar también el sistema previsional argentino, ¿sí? Bueno, la verdad que la regresividad de cada una de las normas que se plantean, digamos, de parte de estos proyectos de reforma, ninguno, hasta que, por lo menos lo que se ha leído en ese sentido, respeta el principio ni de progresividad o no regresividad, ni siquiera el principio pro homine, ¿sí? Como dijo hace poco Gustavo Ciampa,
Fíjense que a los trabajadores en muchos casos, en materia de riesgos, por ejemplo, no se le da ni siquiera el estatus de bien de capital. Porque si vos tenés una máquina, tratás de mantenerla para que la máquina no se te rompa. En cambio, para muchos empleadores, el trabajador, si el trabajador se accidenta y no puede trabajar más, se lo reemplaza o directamente los mismos compañeros, digamos, le mencionan que o sigue trabajando o hay 1000 afuera que están queriendo su puesto de trabajo. Ese nivel de deshumanización es lo que nosotros pretendemos atacar, ¿sí? Y que tenemos que defender a ultranza. Eso en el ámbito individual de trabajo. En el ámbito colectivo, también voy a citar a un sociólogo que establece que fue, también Zygmunt Bauman, digamos, pero en otro libro, que establece que siempre un sector político tiene que buscar un enemigo al cual echarle las culpas, ¿sí? Al cual decirle que culpa de de ese sector, digamos, se generan todos los desequilibrios y que no se puede avanzar ni progresar. Bueno, obviamente ese sector en parte son los trabajadores, ¿sí? Y sobre todo los sindicatos, que son el muro de contención de los derechos de los trabajadores, ¿sí? Bueno, en ese caso, lo que pretenden la mayoría de los proyectos presentados es eliminar la ultraactividad de la ley 14250, que es obviamente que el convenio colectivo de trabajo, una vez pactado, tiene un ámbito de aplicación temporal. Terminado ese ámbito de aplicación temporal, si se elimina la ultraactividad, tendríamos que volver a foja cero. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, se eliminaría todos los ítems que contempla el convenio colectivo, como la antigüedad, depende cada convenio en particular, lo cual haría la negociación prácticamente una desventaja total con respecto a los sindicatos, porque tendríamos que volver a negociar el restablecimiento de las condiciones del convenio, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo de siempre, que es también que se quite la obligatoriedad de la retención de los aportes a los sindicatos, sí, el artículo 38 de la 23.551, no siendo obligatorio, prácticamente se va a dar una definición absoluta, porque hoy a la gente no le alcanza la plata, a nadie prácticamente, los trabajadores, incluso los que están sindicalizados y registrados, y no le alcanzan, no van a ir a pagar al sindicato la cuota sindical, eso desde ya. También pretenden eliminar, obviamente, el derecho de la realización de asambleas dentro de los establecimientos. Hoy, el artículo 23 de la ley 23.551, que es un derecho de los trabajadores, se pretende que solamente se puedan realizar si el empleador lo autoriza, ¿sí? Así que, en principio, parte de estas pérdidas de derecho, obviamente, generarían una situación desde ya ultra desfavorable para los trabajadores y para los sindicatos, y como consecuencia va a tener la pérdida de derechos, ¿sí? Pensemos que el empleador, ¿sí? El empleador, ahí quiero hacer una aclaración, como dijo Julia en el último momento. Hablamos mucho con los empleadores, ¿no? Sobre todo con pymes y pequeñas y medianas empresas, digamos, en nuestro rubro. Y particularmente ellos entienden que, el sistema que se está implementando, el sistema económico actual, no beneficia a nadie. Cuando solemos analizar, los preventivos de crisis o suspensiones por falta de producción, nos encontramos con una respuesta que hacía años que no encontrábamos, que era: no tenemos demanda. O sea, no estamos vendiendo, ¿sí? Eso es consecuencia no de la ley laboral. O sea, es más, se le pregunta al empleador, por ejemplo, yo le he preguntado si el trabajador te sale gratis, ¿lo contratarías igual? Y si no tengo demanda, no, porque va a estar adentro del establecimiento dando vueltas. O sea, no tiene sentido, no va por el lado de sacar las cargas sociales. Lo que genera más empleo y mejor calidad y condición, obviamente, es la demanda, ¿sí? Y una defensa irrestricta de la producción nacional, no permitiendo, por ejemplo, la importación de productos que se producen dentro del país, ¿no? Esto es ABC, que parece tan lógico, ¿sí? Se entiende, y la única manera que puede llegar a dar una explicación de por qué se hace esto es básicamente para desviar el foco de la atención, ¿sí? Entonces se genera agenda a través de un conflicto con los sindicatos y con los trabajadores, digamos, a los fines de desviar la atención de lo que realmente quiere el poder político actual imperante, digamos, que es realizar todas las maniobras que hacen en materia financiera, y obviamente lo que ya sabemos, sacar de la agenda, digamos, los casos que tiene el empleador,
el gobierno, digamos, yendo a una lucha con los trabajadores, ¿sí? Bueno, para terminar, voy a contar una anécdota que me parece hiper realista y gráfica para acreditar lo que está pasando, y es que para saber de que nos tenemos que salvar entre todos. Y es la anécdota de, seguramente muchos la conocen, de una fábrica de automotriz que estaba recorriendo la planta y el empleador le estaba mostrando al sindicalista cómo se habían implementado brazos robóticos y que esos brazos robóticos podían hacer el trabajo de 10 personas y demás. Y por último el empleador le dice, estos brazos robóticos no van a pagar cuota sindical. Y a lo cual el sindicalista le contesta, sí, pero tampoco te van a comprar autos. Así que entendamos gráficamente, digamos que o nos salvamos entre todos, protegemos la industria nacional y cuidamos el empleo, o esto termina lamentablemente mal. Muchas gracias.